Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte 576 y, pues como siempre, vamos a hacer un repaso de las últimas noticias, las que han salido estos últimos días y que vienen a refrendar esas antiguas profecías bíblicas que nos señalaban cómo serían los tiempos del fin, los tiempos anteriores a la segunda venida de Jesucristo. Nosotros hemos titulado esta conferencia de hoy Terremotos y ardillas zombie, dos señales realmente de que esto se acaba, tal cual. Son fenómenos y situaciones que están aconteciendo que realmente llaman muchísimo la atención. Haremos un repaso al final de esta conferencia de todos estos temas también. Nosotros empezaremos pues repasando las profecías como siempre y empezaremos pues por la primera que os traemos, que es esta de Amós 8:3, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Bueno, esto hacía referencia a unos cantores del templo. ¿Qué templo? Pues el templo de Israel, el templo de Jerusalén, el que fue destruido en el año 70 por los romanos y que ahora pues Israel tiene intención de reconstruir, en donde está pues la explanada de las mezquitas. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. Una semana más pues os traemos novedades acerca de toda esta situación. Vemos este artículo de la BBC de esta semana que nos dice Al-Aqsa, el temor de los musulmanes ante los planes de los nacionalistas israelíes para uno de los lugares más sagrados del Islam. Porque ya sabéis pues que la explanada de las mezquitas, en el centro de Jerusalén, pues es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Ahí es donde Israel quiere construir ese tercer templo. Ya, como siempre decimos, lo quieren construir porque no aceptaron a Jesús como Mesías y para que venga su Mesías, pues piensan que el templo tiene que estar levantado. Nos dice el artículo, lo que os hemos seleccionado, toda la tierra de Israel fue prometida a los hijos de Dios, y aquí es donde vamos a construir un nuevo templo para que toda la humanidad venga a rezar junta. Estas fueron las palabras potencialmente incendiarias de Moshe Feiglin, un político nacionalista israelí de derecha, que habló conmigo mientras descendía del recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, donde había estado rezando y cantando canciones religiosas junto a un grupo de alrededor de 20 fieles judíos. Feiglin habló de forma abierta y clara, casi como si su planteamiento no fuera ni controvertido ni discutido. Al-Aqsa se menciona en el Corán y los musulmanes creen que desde allí el profeta Mahoma ascendió al cielo. También es un espacio reservado exclusivamente para la oración musulmana, pero ¿está a punto de cambiar? Y efectivamente ese es un espacio que, por los acuerdos que hay vigentes, pues con las autoridades musulmanas, entre Israel y los musulmanes, pues en esa explanada solamente deberían de poder rezar los musulmanes. Sin embargo, estos últimos tiempos, de mano de políticos israelíes, pues se ha abierto la veda a que grupos de judíos pues suban a la explanada de las mezquitas y se pongan a orar al Dios de Israel. Desde luego todo esto pues es una provocación y es un bidón de pólvora que amenaza por explotar en cualquier momento. Nos dice informaciones y afirmaciones recientes que señalan que responsables israelíes y estadounidenses trabajan juntos para abandonar el statu quo, lo que ha generado una gran alarma. Efectivamente, ya presentamos una noticia acerca de esto la semana pasada. El medio Middle East Eye indicó, citando diversas fuentes, afirmó que un nuevo organismo creado por el gobierno israelí declararía el recinto de Al-Aqsa un centro multiconfesional. Otras informaciones apuntan a que se permitiría la oración judía a gran escala en el lugar y a que Israel asumiría gradualmente todos los aspectos de su gestión.
Y atención pues a estas afirmaciones. No dejar en paz la mezquita de Al-Aqsa es simplemente abrir la caja de Pandora. Pone en peligro la paz en la región y afrenta a todos contra todos, afirmó Abu Shuay, respetado experto palestino en estudios islámicos e historia regional. Bueno, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que el conflicto de Al-Aqsa, que va a seguir hacia adelante, como nos indicaban las profecías, como acabamos de leer antes, ¿no?, en esa profecía, bueno, desde luego, pues esa situación va a derivar en un gran conflicto en toda la zona del Medio Oriente, y que va a tener implicaciones en todo el mundo. Nos dice Jordania: los países del Golfo y Egipto han expresado alarma y preocupación por la reciente erosión de la autoridad islámica en Al-Aqsa. Al-Aqsa es el terreno más sensible desde el punto de vista político del planeta, y tanto los antecedentes como las tensiones actuales alimentan los temores a un resultado igualmente desastroso. Así que esta es la situación una semana más en toda esa zona de Al-Aqsa donde se quiere construir el tercer templo. Bueno, Israel no está solo en ese empeño, como siempre decimos, pues Estados Unidos, sus aliados occidentales, el Vaticano, pues también lo que es las sociedades secretas, pues están ayudando a Israel, lo están promoviendo, lo están empujando y incentivando a que acometan esa misión. El Rey del Norte, que está formado por estos países y poderes que acabamos de enumerar, pues le interesa que eso se haga y los está apoyando. Esto lo tenéis, por ejemplo, en la profecía de Daniel 11, del 40 al 43, donde se profetizaba que en el final de los tiempos, pues este Rey del Norte, que es Estados Unidos, el Vaticano y sociedades secretas, pues, en fin, acabarían dominando toda esa zona. Bueno, pues traemos también noticias que vienen a poner al día toda esta situación. Bueno, vemos cómo países aliados de Estados Unidos, países occidentales, como es el caso de Eslovenia, bueno, pues están trasladando, Eslovenia ha sido el primer país europeo que forma parte de la Unión Europea en hacer eso, están trasladando sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. Nos dice: Israel celebra el giro de Eslovenia. Hansa promete llevar la embajada a Jerusalén y revertir el reconocimiento palestino. Bueno, pues no es poca cosa, Eslovenia forma parte de la Unión Europea. El movimiento tiene una fuerte carga simbólica y diplomática. Si se concreta, Eslovenia se convertiría en el primer país miembro de la Unión Europea en trasladar su embajada a Jerusalén, una decisión que rompería con la línea predominante del bloque europeo, que mantiene sus embajadas en Tel Aviv y evita reconocer formalmente a Jerusalén como capital israelí en el marco del conflicto con los palestinos. Bueno, pues Estados Unidos, sabemos que ellos apoyan abiertamente a Israel, hasta ahora pues lo han hecho. Europa siempre parece que juega pues de una forma más ambigua, últimamente parece que carga más las tintas contra Israel, pero a la hora de la verdad vemos cómo, en este caso, Eslovenia, un integrante de la Unión Europea, pues, en fin, no ha tenido reparos en hacer este anuncio, ¿no? Anunciar pues que va a trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Así que vemos como el Rey del Norte, bueno, pues evidentemente está apoyando a Israel. ¿Por qué está apoyando a Israel en ese objetivo de que construyan ese tercer templo en Jerusalén? Bueno, pues sabemos que realmente hay intereses que luego veremos en la próxima sección. Bueno, para que veamos quién es, ¿no? Hansa, el presidente de Eslovenia. Rubio celebra el nuevo gobierno de Hansa y confía en reforzar la alianza entre Estados Unidos y Eslovenia. Desde luego, pues Hansa de Eslovenia, el que ahora pues va a hacer este traslado de la embajada, es un aliado en fin, de estrecho, ¿no? Pues de Estados Unidos y del gobierno Trump. Incluso el Papa, ¿no? El Papa, que es tan beligerante tantas veces con las injusticias y está siempre pues hablando contra los que están liándola por todo el mundo, bueno, pues se cuida mucho de no meterse con Israel. Nos dice por qué el Papa habla sobre la inmigración, pero no critica a Israel por los ataques cristianos en Oriente Medio. Porque sí, Israel está atacando estos últimos tiempos de una forma ya cada vez más abierta a cristianos y concretamente a católicos que, bueno, sabéis que habitan por toda Tierra Santa. Bueno, pues el Papa, ¿por qué no se queja de esos ataques? ¿Por qué no dice nada, no? Bueno, de momento parece que le interesa más guardar silencio y que Israel vaya haciendo su labor hasta que tenga construido el tercer templo. ¿Por qué? Pues porque sabemos por profecías que el que se va a situar en el tercer templo pues va a ser el Vaticano.
Leamos si no Mateo 24 del 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el Vaticano, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y también en Daniel 11:45 se hablaba de esta situación. Por tanto, está profetizado que el Vaticano, cuando llegue el momento, se va a instalar en Jerusalén para liderar el nuevo orden mundial. Por eso Estados Unidos y el rey del norte le interesa y está pues apoyando a Israel para que construyan ese tercer templo. Cuando esté construido, evidentemente dejarán caer a Israel y ahí el que se va a instalar va a ser el Vaticano con la ayuda de Estados Unidos. Veamos si no, pues la noticia que traemos también esta semana. Este artículo nos dice: entre Babel y Jerusalén, voces que iluminan la primera encíclica social de León XIV. Y aquí veremos pues las declaraciones de este arzobispo de México, que estuvo hablando acerca de la conveniencia de que el mundo deje de seguir a Babel y se centre en construir una nueva Jerusalén, algo que ya dijo el Papa el otro día y parece que cada vez se va amplificando más. Desde luego, pues todo esto son simbolismos, pero que apuntan a una realidad que cuando llegue el momento, pues vamos a ver acontecer en este mundo, en este castigado mundo, ¿no? Cómo pues el Vaticano se va a instalar en ese tercer templo en Jerusalén. Nos decía este artículo el cardenal Christophe Pierre, ex nuncio en México y en Estados Unidos, hoy cardenal emérito, eligió para su intervención la pregunta con la que León XIV sintetiza la tensión central de nuestra época: ¿Torre de Babel o reconstrucción de las murallas del templo? Y advirtió que no se trata de una disyuntiva meramente moral, sino de dos orientaciones radicalmente distintas del ser. Bueno, un mundo pues que evidentemente está cada vez por aglutinarse más en el error de la idolatría y de tantas cosas, pues el Vaticano propone construir o reconstruir un nuevo cristianismo que sea luz para el mundo, un cristianismo que ellos relacionan con Jerusalén. Bueno, todo esto que parece lenguaje absolutamente simbólico, desde luego, cuando conoces las intenciones que tienen, que han tenido siempre, ya desde la Edad Media, con las cruzadas de conquistar Jerusalén e instalarse ahí, bueno, pues todo esto cobra una dimensión diferente. Nos acaba diciendo el trozo que os hemos seleccionado: frente al paradigma de Babel, el libro de Nehemías, donde se relata la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, propone una lógica opuesta: la reconstrucción del muro de Jerusalén, no como gesto de gloria personal, sino como servicio compartido al pueblo, en obediencia a Dios. El cardenal Pierre afirmó que el Papa León encontró en San Agustín la clave filosófica para comprender esta encrucijada. Dos amores fundaron dos ciudades: el amor propio hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, la Babel; el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad celestial, esa Jerusalén que quieren construir. Y concluyó que la custodia de lo humano es la vocación más alta y creativa que el ser humano puede realizar. Bueno, pues estemos atentos a todos los movimientos del Vaticano. Esto lo trataremos pues el jueves, si Dios quiere, porque realmente ellos están trabajando arduamente para liderar el nuevo orden mundial y hacerlo desde Jerusalén. Estaba profetizado en la Biblia, esto lo vamos viendo semana tras semana, cómo habría una segunda bestia que daría soporte y traería el nuevo orden mundial y lo pondría en los pies del papado cuando estuviera establecido. Esta bestia sería Estados Unidos, lo tenemos en Apocalipsis 13, del 11 al 12. Bueno, Estados Unidos realmente, una semana más, vemos cómo se ha comportado pues, desarrollando este papel para traer este nuevo orden mundial. Nos dice pues esta noticia de hace ya unos días: Jesse Waters, ¿no? un periodista de la CBS, de la Fox, perdón. Trump está creando un nuevo orden mundial. Trump está creando un nuevo orden mundial. Ya lo tienen claro, lo dicen, lo anuncian, porque realmente todo el mundo puede ver eso, ¿no? Que los movimientos que está haciendo Estados Unidos estos últimos tiempos están trayendo un nuevo orden de cosas y lo van a conseguir, está profetizado. Jesse Waters destaca la imponente presencia de Donald Trump en la cumbre del G7, ya sabéis que fue hace unas semanas, donde los líderes mundiales se alinearon con su visión. Waters explica cómo Trump consiguió una inversión de $1 billón de Qatar y desmanteló las capacidades nucleares de Irán, todo ello mientras gestionaba complejas relaciones internacionales. Subraya que el enfoque firme y directo de Trump logró victorias sin precedentes en política exterior para Estados Unidos.
Bueno, pues la gente ya se da cuenta que Estados Unidos está trayendo este nuevo orden mundial. Seguramente lo que desconocen es que la profecía de Apocalipsis 13 ya anunciaba que saldría un poder, que luego ha resultado ser Estados Unidos, cruzando los simbolismos con la realidad, sabemos que es Estados Unidos, sin lugar a dudas, que está trayendo pues este nuevo orden mundial y que va a ponerlo a disposición de la primera bestia. Y la primera bestia en Apocalipsis 13 es sin duda también el Vaticano. Todo esto, sin embargo, traerá a Estados Unidos toda esta situación, sabemos también, una situación de crisis económica, que va pues, a desembocar en una guerra civil cuando sea el momento. Esto lo anunciaba y lo anunció también en su momento Ellen White. Vayamos a ver ahora un vídeo donde veremos realmente cómo las dos facciones, como siempre vamos reportando, que hay en Estados Unidos, de derechas y de izquierdas, cada vez están más enfrentadas y cada vez están en un odio más irreconciliable. Todo esto va a llevar, evidentemente, cuando sea el momento, a las escenas de la guerra civil, por muy impresionante e imposible que ahora parezca. Vayamos a ver el vídeo donde veremos que Trump sigue yendo a por el gobernador de California. Donald Trump is simply the most corrupt president in American history. He's turned the levers of government into his own personal power ministries to reward cronies and to try to jail his opponents. His personal attorney now runs the Department of Justice, which has repeatedly gone after his political enemies. One by one, anyone who has challenged Donald Trump has ended up on his hit list. And today, I proudly join that list. After calling for my arrest last year, Donald Trump directed his Department of Justice to investigate me. And just in the last week, I've learned that his campaign has reached my own home. To get me, he's coming after my wife, Jen, a public servant, a woman who's dedicated her life to supporting women and girls, someone who has done nothing wrong other than having the temerity to advocate for what she believes in. If they can't intimidate me, they'll go after the mother of our children. Donald Trump picked the wrong target. We have nothing to hide. Desde luego no falta añadir mucho más. Es apasionante ver cómo el mundo se está acercando poco a poco, o más bien rápido, hacia lo que van a ser las escenas finales de este mundo. Bueno, desde luego es motivador ver cómo esto se está aproximando, porque sabemos que, aunque ahora lo tengamos que pasar mal, todo esto va a desembocar en la segunda venida de Jesucristo, con lo cual, bueno, pues es realmente esperanzador ver cómo todo se va alineando. Bueno, en el mismo sentido que veíamos ahora, ¿no? También ha salido la noticia esta semana de este nuevo pasaporte que ha hecho Estados Unidos. Trump presenta el nuevo pasaporte de Estados Unidos, el pasaporte patriota, que incluye un retrato suyo, ¿eh? Bueno, desde luego Donald Trump no deja indiferente a nadie. Se trata de una edición limitada para conmemorar el aniversario 250 de la independencia del país, que se celebra el 4 de julio. La firma de Trump también aparecerá en futuros billetes estadounidenses, algo inédito para un presidente de Estados Unidos en ejercicio. Bueno, desde luego, pues Donald Trump es de una egolatría total y esto pues no hace más que exacerbar los ánimos, y todo esto pues va a ser pólvora que cuando llegue el momento explotará en Estados Unidos. También hemos visto esta noticia en relación a todo esto esta semana. Corte Suprema amplía poder de Trump para destituir a directivos de agencias independientes. Aquí vemos la fotografía del titular con estos jueces del Tribunal Supremo de mayoría conservadora, algunos de ellos pues nombrados por el propio Trump, ¿no? Bueno, pues esta Corte Suprema ha ampliado los poderes para que Trump pueda destituir cargos de la administración y, por tanto, pues sembrar el terror y en fin, el totalitarismo allá donde él pues pone el ojo, ¿no? Cada vez pues está siendo más un poder odiado por tantos en Estados Unidos, ¿no? Nos dice: el caso surgió a raíz de la decisión de Trump de destituir sin causa a Rebecca Slaughter, comisionada de la Comisión Federal de Comercio. Antes de Trump, ningún presidente había intentado asumir el control de agencias que regulan amplios sectores de la vida en Estados Unidos, como la energía nuclear, la seguridad de los productos y las relaciones laborales. Bueno, mientras esta profecía se va acercando a su cumplimiento, pues tenemos esta otra
situación, esta otra realidad, que es que Israel está intentando conseguir construir ese pues, gran Israel, ¿verdad? Un gran Israel que estaba registrado en la Biblia, que Dios prometió al pueblo de Israel, al antiguo pueblo de Israel, que dejó de ser una promesa cuando ese pueblo pues, rechazó a su Mesías ya definitivamente, crucificándolo en la cruz, pero que este pueblo que hoy en día se llama judío y que ha establecido su Estado en 1948 en la tierra de Palestina, causando tanto dolor, por cierto, bueno, pues ellos piensan que esto está totalmente vigente y por tanto están trabajando de lleno para conseguir ese gran Israel, conseguir expandir los límites territoriales en todos esos países que salían en la Biblia, desde el Nilo hasta el Éufrates. De momento Estados Unidos, Occidente y ese rey del norte, pues les están siguiendo el juego, les están pues permitiendo seguir avanzando en esa línea, pero desde luego todo eso se hace por lo que ya hemos visto, porque al rey del norte le interesa que se construya el tercer templo. Cuando el tercer templo esté construido, pues Israel, en fin, va a dejar de ser no solamente el gran Israel, sino seguramente incluso ese Israel tal como lo conocemos hoy en día. Vayamos a hacer, por tanto, un repaso, como cada semana, de cómo está avanzando toda esta situación y empezaremos por Gaza. Nos dice la noticia, Israel mata con un dron en Gaza a 3 personas, entre ellas un niño de 8 años. A lo largo del domingo, en este tipo de ataques, las tropas israelíes mataron a 4 personas, entre ellas una niña de 13 años en Jan Yunis. Bueno, pues Gaza castigada, sigue siendo castigada. Cisjordania. ONU condena la expansión implacable de Israel en Cisjordania. El secretario general, Antonio Guterres, alertó contra el proyecto E1 que planea una amenaza existencial, pues prevé partir Cisjordania en 2. Aquí veis Cisjordania, bueno, pues la quieren partir a la altura de Jerusalén, de manera que quede una Cisjordania al norte y otra Cisjordania al sur. Bueno, pues poco a poco Israel va acometiendo sus objetivos. También el Líbano, ¿no? El Líbano pues salía en estas antiguas profecías, en estas antiguas situaciones, y el Líbano pues también está recibiendo de lleno de Israel. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la actualidad del Líbano esta semana. Líbano e Israel negocian en Washington una tregua basada en zonas piloto en el sur antes de la retirada de las tropas israelíes. Ya sabéis que Israel ocupa el sur del Líbano. El Líbano pues es un país multiétnico donde gobiernan pues los cristianos, árabes cristianos, pero desde luego Hezbollah, que son chiitas, tienen una gran también influencia, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno del Líbano no tiene la suficiente potencia como para desarmar a Hezbollah. Israel les exige que desarmen a Hezbollah. Entonces esto es una situación imposible, ¿verdad? Pero bueno, parece que han estado negociando en Washington y finalmente pues este 26 de junio firmaron un preacuerdo. Líbano e Israel firman en Estados Unidos un acuerdo marco para sentar las bases de una paz y seguridad duraderas. Bueno, recordemos la profecía bíblica, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina y no escaparán. Bueno, pues esa profecía también deja impresionado de ver cómo se va cumpliendo también continuamente, ¿no?, en estas declaraciones. Pero la cuestión es que el Líbano pues ahora sí ha firmado esta especie de preacuerdo con Israel, pero todo esto, cuando llegue el momento, más pronto que tarde va a saltar por los aires. De hecho, difícilmente se va a implementar en ningún momento. Nos dice, hoy es un buen día, nos complace anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos, que comienza a sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas. Y eso es lo que se merecen estas dos naciones, ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, en la ceremonia de la firma. Se están llevando a cabo trabajos para establecer un alto el fuego en el sur, al que seguirá la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue del ejército libanés, el regreso de los residentes, la liberación de los prisioneros y el inicio del proceso de reconstrucción, afirmó el mandatario durante una reunión con una delegación parlamentaria británica en Beirut, según un comunicado de su oficina. Bueno, desde luego, si Marco Rubio fuera Pinocho, pues le crecería la nariz, ¿no? Le crecería la nariz porque realmente él sabe perfectamente que esto no va a pasar. Israel no va a cesar en su destrucción del Líbano porque Hezbollah tampoco va a dar su brazo a torcer. Y si no, veamos también las noticias que han salido esta semana. Netanyahu afirma que mientras gobierne, Israel seguirá ocupando el sur del Líbano, ya lo han dejado claro.
El ministro de Defensa, Israel Katz, también ha negado que Israel vaya a retirarse del Líbano, incluso si hay una demanda estadounidense para hacerlo. No habrá ni civiles ni terroristas, ha asegurado, con lo que ha cerrado la posibilidad de que más de 200.000 desplazados del perímetro invadido puedan regresar a sus hogares. Imaginemos la catástrofe humanitaria que es todo esto, ¿eh? Soldados dentro, residentes fuera, la infraestructura está destruida, las casas son peligrosas y ruinosas. No nos vamos a retirar, ha añadido. Y por otro lado, pues Hezbollah tampoco da su brazo a torcer. Hezbollah declara nulo y sin valor el acuerdo con Israel, mientras sus aliados amenazan con una guerra civil en el Líbano. Nos dicen lo que constituye el golpe definitivo a los esfuerzos de contención coordinados por la Casa Blanca y las potencias europeas. La organización político-militar Hezbollah rompió de forma oficial los términos del armisticio al dictaminar que el pacto de cese de hostilidades carece de validez legal y operativa. Pues esta es la situación en el Líbano, y para acabar de rematar la situación, pues vemos esta noticia de ayer. Las fuerzas de defensa israelíes atacan 3 centros de mando de Hezbollah en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa israelíes atacaron 3 centros de mando de Hezbollah en el sur del Líbano en una nueva operación aérea dirigida contra la infraestructura militar de la organización chiita en las zonas de Nabatieh y Meifadoum. Según el ejército israelí, los bombardeos fueron ejecutados por la Fuerza Aérea durante la noche del domingo y respondieron a los continuos intentos de Hezbollah de dañar a las tropas israelíes que operan en el área de seguridad. Irak también pues, es una nación que vendría a formar parte de ese gran Israel, por tanto, es una nación que ha recibido y seguirá recibiendo los ataques del Rey del Norte y sobre todo de Israel. Nos dice la noticia que os traemos hoy, Irak da a las milicias proiraníes hasta el 30 de septiembre para disolverse. Ante la presión de Estados Unidos, el primer ministro iraquí afirma que los grupos que aún conserven sus armas después de la fecha límite serán objeto de acciones legales. Es decir, que estos grupos proiraníes, estos grupos chiitas que hay en Irak compartiendo territorio con los sunitas, pues estos grupos chiitas enfrentados a Estados Unidos pues van a tener que desarmarse, si no pues van a haber escenas en Irak una vez más de guerra. Bueno, pues estemos atentos porque Irak sabemos que va a caer pues del lado del Rey del Norte. También las profecías nos hablaban acerca de Siria y esta semana pues os traemos una noticia también acerca de este castigado país. Fuerzas israelíes bombardean aldea en el sur de Siria. Bueno, pues Israel sigue apretando a Siria, presionando por el sur. Ya sabéis pues que la intención de Israel es quedarse con un buen pedazo de Siria. Veremos cómo va avanzando todo, porque en Siria también está muy pendiente Turquía, que tiene intención también de ejercer una influencia y ya la está ejerciendo en este país. También se nos hablaba en las profecías acerca de Egipto y cómo el rey del norte se apoderaría de los tesoros de oro y plata, del petróleo, del gas y también directamente del oro, como veremos pues, en la noticia que os traemos a continuación. El ministro de Petróleo analiza los planes de Afaq Mining para expandir la explotación de oro en Egipto. Bueno, están haciendo prospecciones, han encontrado ya, en fin, sitios donde hay oro, y la intención pues es explotarlo. Desde luego, Egipto no para de caracterizarse por noticias cada semana acerca de descubrimientos, cuando no de petróleo, de gas, y cuando no de gas, pues como vemos ahora, pues de oro, ¿no? Bueno, pues Egipto, que debería ser un país perfectamente rico y autosuficiente, y lo está pasando fatal, bueno, pues también sabemos por profecías que va a caer en las manos de Estados Unidos, del Rey del Norte. Aquí vemos también otra situación que no favorece para nada a Egipto, que es su confrontación latente con Israel. Egipto condena los ataques de Israel dentro del territorio sirio. Y también recordemos siempre pues, el conflicto abierto en Gaza, que hace frontera con Egipto y por tanto también es una situación sangrante que no deja de deteriorar las relaciones entre Egipto e Israel. Desde luego, Egipto pues, va a ser también protagonista de estos tiempos del fin. Debemos de estar atentos a todo lo que acontece en esa nación. Había más naciones anunciadas en toda esta situación. También pues, veíamos a Jordania, cómo se anunciaba que sería realmente aliada en estos tiempos del fin de Occidente. Este Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón se refiere a Jordania. Si buscáis un mapa antiguo veréis que esto es así. Y aquí se dice pues, que escaparían de la mano del Rey del Norte, por tanto escaparían de Estados Unidos, de los ataques de Estados Unidos
porque Jordania son firmes aliados de Estados Unidos y, por tanto, de momento no van a atacar a Israel de ninguna manera. Bueno, veremos ahora un vídeo acerca del heredero a la corona jordana y entenderemos con lo que se dice en este vídeo cómo realmente la profecía se cumple delante nuestro una vez más y cómo Jordania es totalmente, y en sus dirigentes especialmente, aliada de Occidente. Atractivo, cercano, preparado y con una vida personal que despierta un enorme interés. Así es Hussein, el hijo mayor de los reyes Abdalá y Rania de Jordania. El príncipe heredero cumple 32 años, convertido en uno de los royals más populares y admirados del mundo. El futuro monarca del reino hachemita representa una nueva forma de entender la realeza, más accesible, moderna y conectada con la sociedad. Desde que fue nombrado heredero al trono en 2009, ha recibido una formación impecable. Estudió en Estados Unidos, pasó por la prestigiosa Academia Militar de Sandhurst y desde hace años acompaña a su padre en algunos de los compromisos más relevantes de la agenda institucional. A través de sus apariciones públicas y también de sus redes sociales, Hussein muestra una imagen natural y cercana. Lo hemos visto en el Mundial de Fútbol junto a su mujer y su hija, practicando deporte, disfrutando de su pasión por las motos o compartiendo momentos con jóvenes jordanos, reforzando así el vínculo con las nuevas generaciones. Su popularidad alcanzó una nueva dimensión en junio de 2023. Su espectacular boda con Rayua al-Saif acaparó titulares en todo el mundo y reunió en Amán a representantes de las principales casas reales europeas. Las imágenes del enlace dieron la vuelta al mundo y convirtieron a la pareja en una de las más seguidas y queridas de la realeza internacional. Desde entonces, Hussein y Rayua han protagonizado numerosas escenas de complicidad que han conquistado al público. Elegantes, discretos y siempre sonrientes, han sabido encontrar el equilibrio entre el deber institucional y la cercanía con el pueblo. La llegada de su hija, la princesa Iman, vino a reforzar esa imagen familiar que tanto gusta dentro y fuera de su país. Su presencia en foros globales, su implicación en iniciativas dirigidas a los jóvenes y su defensa de cuestiones claves para el futuro del país han contribuido a consolidar el perfil de un heredero preparado para asumir grandes responsabilidades. Y es que la popularidad y el compromiso del príncipe heredero no deja de crecer. Hussein es un príncipe carismático que combina tradición, modernidad, sentido del deber y naturalidad. Bueno, pues no me digáis que no es impresionante ver cómo la profecía escrita hace tantos años, hace 2600 años, pues se está cumpliendo con toda precisión en nuestros días. Poco antes de la segunda venida de Jesucristo, en el otoño del 2031. Bueno, pues es realmente impresionante. Desde luego todo va cuadrando y todo lo que falta por acontecer en la Biblia pues va a pasar de una manera absolutamente precisa y al punto. Bueno, también teníamos esta situación acerca de Libia y Etiopía, como también recibirían los ataques del rey del norte, desde Estados Unidos en su brazo militar. Bueno, pues vayamos a hacer una semana más un repaso también de estos dos países. En primer lugar tenemos Libia. Rubio recibe en Washington al número 2 de las fuerzas del este de Libia. Ya sabéis que Libia es un país que está dividido en dos por una intervención de Occidente, de Estados Unidos y aliados hace unos años que acabaron con Gaddafi. Y bueno, pues ahora están en el empeño de lograr que se vuelvan a unir las dos mitades. ¿Por qué? Bueno, pues porque quieren sacar de ese país las riquezas energéticas que contiene y para ello pues un escenario de paz es necesario. Así que Washington está pues en esa misión de que esas dos partes se vuelvan a unir. Nos dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha recibido este lunes en Washington a Saddam Haftar, hijo del mariscal libio y número 2 del Ejército Nacional Libio, a quien ha reconocido los esfuerzos de las dos partes para superar las divisiones y avanzar hacia la unidad. Durante el encuentro, ambos han estudiado posibles vías de cooperación para impulsar la paz y la unidad, y en particular para unificar las instituciones militares, económicas y políticas libias. También tiene previsto reunirse con representantes del Gobierno de Unidad Nacional, reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli. Estados Unidos se va a unir con las dos partes, con la intención de que se junten, pero la profecía era clara. ¿Esto cómo va a acabar? Pues que Estados Unidos, el rey del norte, se va a hacer con los tesoros de Libia también. Cuando llegue el momento van a dominar ese país ya de una forma total. También se nos hablaba del Yemen y pues del Yemen nos traemos una noticia de esta semana pues realmente que viene a cumplir también la profecía. Ar-Rala, por lo tanto los hutis,
declara la movilización general en Yemen. Esto ha acontecido estos días. Desde la organización se ha subrayado que esta demostración de fuerza se enmarca dentro de un esfuerzo coordinado por recuperar los derechos soberanos y los recursos económicos del país, así como para forzar la retirada de las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, es decir, estos hutis del Yemen, estos chiitas, que tienen o dominan la mitad del país, quieren acabar de expulsar pues, al gobierno de la otra mitad, que está respaldado por Arabia Saudita, que a su vez está respaldada por Estados Unidos, ellos lo tienen claro. Bueno, pues recordemos la profecía que acabamos de ver de cómo el rey del norte, Estados Unidos, se haría con el Yemen. Bueno, pues esto, cuando llegue el momento, también sucederá puntualmente. Nos dice asimismo, los portavoces oficiales del grupo armado han asegurado que cientos de miles de nuevos reclutas ya han completado de manera satisfactoria los programas de instrucción militar especializada, los cuales han sido bautizados, atención a esto, institucionalmente bajo el nombre de cursos Diluvio de Al-Aqsa. Diluvio de Al-Aqsa, así se han bautizado. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son perfectamente conscientes, todo el mundo musulmán es perfectamente consciente que Israel tiene la intención de atacar Al-Aqsa, destruir las mezquitas y construir ahí el tercer templo. Finalmente nos dice, también ha reiterado sus advertencias sobre la posibilidad de reanudar las operaciones de castigo en las rutas marítimas estratégicas del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Bueno, pues Yemen sigue siendo una amenaza y Estados Unidos, cuando llegue el momento, pues sabemos que los va a aplastar. Bueno, escenas impresionantes que estamos viviendo y vamos a vivir en el fin de los tiempos. Otras profecías, como esta que tenemos en Ezequiel, acerca de Gog y Magog, pues nos hablaba también de una serie de naciones que serían protagonistas. Bueno, aquí vemos a Persia, el actual Irán, a Kush, el actual Sudán. Bueno, pues estas dos naciones os traemos también noticias de esta semana para estar al caso y al corriente de todo lo que va aconteciendo. Empezaremos con Irán. Con Irán pues han habido novedades. Esta semana vamos a hacer un repaso de lo que ha ido aconteciendo. Plan de paz en Irán en directo. El Senado de Estados Unidos vota por primera vez a favor de detener la guerra. Bueno, Estados Unidos parece que su Senado ha votado y ha recuperado el control de quién declara y no declara las guerras en Estados Unidos. Por tanto, parece que van a poner más en cintura a Donald Trump. Bueno, esto es una noticia, en fin, que a remarcar, ¿no?, que ha acontecido esta semana. La situación ha seguido avanzando. Vamos a leer el trozo que os he seleccionado. El Senado ha votado por primera vez a favor de poner fin a la guerra, en lo que supone un varapalo político para el presidente Donald Trump. La votación, que se resolvió por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio. La resolución que ordena a Trump poner fin a la guerra o solicitar autorización para continuarla no tiene carácter de ley, por lo que su valor es más simbólico que real, aunque marca el punto de mayor impopularidad del conflicto. Bueno, pues veremos lo que va pasando con Irán. Desde luego sabemos que todo esto no va a acabar bien, las profecías son muy claras. También en relación con Irán, Trump acusa a Irán de romper la tregua tras ataque a buque en el estrecho de Hormuz, porque esta semana pues, Irán lanzó un ataque contra un buque que pretendía pues, circular por la parte que está más pegada a Omán y no a la parte que está pegada a Irán, por el Golfo, por este estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de cometer una violación insensata del alto el fuego, luego del ataque registrado el jueves contra un buque de carga que navegaba por el estrecho de Hormuz. Bueno, Estados Unidos pues contraatacó. Estados Unidos bombardea a Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Hormuz. Aeronaves estadounidenses atacaron en territorio iraní almacenes de drones y misiles del régimen, así como bases costeras de radares, aseguró el CENTCOM, con sede en Florida, en un comunicado en el que acusó a Irán de violar el alto el fuego. A su vez, Irán pues, volvió a contestar. Estados Unidos bombardea... esto es al revés. Irán bombardea infraestructuras de Estados Unidos. Estábamos leyéndolo bien. Estados Unidos bombardea infraestructuras de Irán que responde con ataques a Kuwait y Bahrein. Y bueno, finalmente, pues esta noticia de ayer mismo, Estados Unidos e Irán rebajan la tensión, pero mantienen las discrepancias sobre el estrecho de Hormuz. Bueno, pues vuelve a estar la situación, parece, en una tensa calma. Veremos cómo va evolucionando.
También Sudán, veíamos que salía en la profecía acerca de Gog y Magog. Bueno, pues esta semana ha estado visitando España gobernante de esta nación sudanesa. España sabe que no se puede convivir con el fascismo y las fuerzas de apoyo rápido lo son. Ya sabéis que el gobierno sudanés está combatiendo con estas fuerzas de apoyo rápido en Sudán, hay una guerra civil en marcha, y bueno, si leyerais pues la entrevista que se le hace a esta persona, nos la vamos a poner aquí, pero viene a decir, ¿no?, pues que España y con ella Europa no se moja a la hora de decidirse a quién apoyar. Bueno, todo esto pues ya es muy sospechoso, ¿verdad? Están pues seguro pretendiendo que esta nación, Sudán, rica en tantas cosas, en materias primas tan interesantes, pues se destruya, se debilite y finalmente pues ahí el que se haga con todo eso pues sea el rey del norte una vez más, ¿no? Bueno, pues veremos cómo acaba todo esto, ¿no? Estemos atentos porque sabemos que Sudán también va a formar parte de ese ataque liderado por Rusia a Israel cuando sea el momento, en esas escenas de Gog y Magog. También Turquía salía, ¿no?, en relación a Gog y Magog y también en relación a las escenas del Armagedón. Bueno, pues veamos lo que ha sucedido también esta semana referente a Turquía. El ministro de Exteriores de Israel presenta al gobierno de Israel una resolución para reconocer el genocidio armenio. Desde hace mucho tiempo los armenios están procurando que se reconozca a nivel internacional las matanzas ocurridas a principios del siglo XX, que según los informes dejaron alrededor de 1,5 millones de muertos como un genocidio. Israel evitó durante mucho tiempo reconocer las matanzas como genocidio debido a la sensibilidad diplomática sobre el asunto, pero el marcado deterioro de las relaciones con Turquía bajo el mandato del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha acusado repetidamente a Israel de genocidio en Gaza, lo ha llevado a dar algunos pasos hacia el reconocimiento en los últimos años. Esta medida sin duda provocará la ira de Turquía. Y esto efectivamente se está haciendo pues para provocar a Turquía. Israel pues está enfadada con Turquía por todo lo que Turquía está pretendiendo hacer tanto en Siria como en esos países de Medio Oriente, y Israel cada vez ve a Turquía más como una amenaza. Por lo tanto, pues ahora ni cortos ni perezosos pues se han decidido a provocar a Turquía pues con esta declaración, ¿no?, acusándolos de haber causado un genocidio en Armenia a principios del siglo XX, algo tabú, totalmente tabú en Turquía. Bueno, esto ha tenido repercusiones enseguida pues en Azerbaiyán, esa nación cercana a Turquía, ese vecino que tiene a la derecha. Azerbaiyán condenó el reconocimiento israelí del genocidio armenio y pidió revisar la decisión. Bueno, no es poca cosa que Azerbaiyán se enfrente a Israel, porque de Azerbaiyán Israel recibe pues buena parte del petróleo que consume. Así que bueno, realmente pues es un punto también de presión para Israel. Azerbaiyán condenó este lunes la decisión del gobierno de Israel de avanzar hacia el reconocimiento formal del genocidio armenio, una medida impulsada por el ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, y aprobada por unanimidad por el gabinete israelí. Azerbaiyán mantiene una relación estratégica con Israel desde hace años, basada en cooperación diplomática, energética, tecnológica y de seguridad. Al mismo tiempo, Azerbaiyán es un aliado cercano de Turquía, país que rechaza de manera sistemática la calificación de genocidio para las matanzas y deportaciones de armenios ocurridas durante la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio Otomano. La decisión también provocó una dura reacción de Turquía, que la calificó como una maniobra política. Así que una semana más la situación entre Israel y Turquía caldeándose cada vez más. Bueno, en todo esto pues habría una serie de poderes, de naciones potentes, como sería el caso de Rusia, de China, Corea del Norte también, la India, que cada vez más se opondrían al establecimiento de este nuevo orden mundial. En el caso de Rusia y China está clarísimo porque salen pues en la profecía de Daniel 11:44. También Corea del Norte se la puede identificar pues con esos reyes del Oriente que atravesarían el río Éufrates en las escenas del Armagedón. Bueno, desde luego, pues todo se va alineando, como decimos, ¿no? Pero la India también incluso, ¿no? Veremos ahora una noticia interesante acerca de cómo cada vez más se está posicionando a favor del rey del norte, se está posicionando a favor de China y de Rusia. Vayamos a ver la primera noticia acerca de Rusia, cómo la están apretando cada vez más. Ucrania asedia Crimea con nuevos ataques que provocan
desabastecimiento de gasolina y dejan a oscuras el sur de la península. Bueno, Ucrania cada vez está atacando pues, con más efectividad. Parece que los drones se está volviendo pues, un especialista en todo esto y han conseguido aislar prácticamente la península de Crimea. Bueno, aquí os dejo la noticia, por si la queréis leer, desde luego, están causando grandes destrozos en todo lo que es la zona más cercana a Ucrania, la zona rusa. Vayamos a ver ahora un vídeo también de cómo China, que es el otro actor que se está oponiendo a ese nuevo orden mundial, se está preparando también para la confrontación militar. Ellos la están evitando, pero saben que tarde o temprano todo esto va a acontecer. Vayamos a ver unas maniobras que ha realizado estos días en Mongolia. Las imágenes que están dando la vuelta al mundo no vienen de una película. Vienen de las estepas de Mongolia. Junio 2026, y China acaba de demostrar que el futuro del combate ya está aquí. En estas maniobras conjuntas, el Ejército Popular de Liberación ha desplegado su nueva generación de sistemas no tripulados. Perros robóticos armados y drones de asalto coordinados por IA. No es solo tecnología, es una nueva doctrina, la guerra inteligente. El mundo ha quedado impactado al ver cómo estas máquinas asumen el papel de la infantería en las zonas de mayor riesgo, minimizando las bajas humanas. La pregunta ya no es cuándo llegará esta tecnología, sino quién podrá detenerla. ¿Es este el fin de la infantería tradicional? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno, pues ya veis cómo se va poniendo todo, cómo esta tecnología también pues, se va a usar para la guerra, para estas próximas guerras que tenemos por delante. En relación a Corea del Norte, que también es esta nación que se está oponiendo a Estados Unidos y en su intención de crear ese nuevo orden mundial, pues Corea del Norte se está oponiendo a todo ello. Nos dice la noticia, Kim Jong-un preside ensayos con nuevos sistemas de misiles y apuesta por infligir miedo sobre el enemigo. Corea del Norte ha vuelto a designar recientemente a Corea del Sur como su principal enemigo, a pesar del acercamiento por parte del presidente surcoreano Lee Jae-myung. En los últimos meses, Pyongyang ha intensificado sus ensayos balísticos y ha reforzado sus lazos con Rusia. Bueno, pues vemos cómo Corea del Norte forma parte claramente de este bloque que se quiere oponer al nuevo orden mundial, que van a acabar doblegándose, como nos decía también la profecía de Daniel, pero que hasta que eso no acontezca van a provocar escenas realmente de guerra impresionantes y para eso no falta mucho. Y la India, hablábamos antes también de la India, como pues parece que va pivotando siempre entre el bloque del Rey del Norte, por un lado, y por el otro lado, por el bloque de Rusia, China, Corea del Norte, ¿verdad? Bueno, pues esta semana o estos últimos días vemos cómo bueno, ha acontecido algo que la ha hecho decantar claramente hacia el bloque de Rusia, de China, Es decir, que bueno, estemos atentos porque poco a poco parece que se va decantando hacia esa dirección. Nos dice indignación en la India al ver a sus marineros convertidos en daños colaterales en la guerra de Trump contra Irán. Ha habido una situación con un barco que tenía tripulación india en el estrecho de Hormuz y bueno, pues Estados Unidos atacó hace unos días ese barco con misiles y mató pues, a varios tripulantes indios y esto ha causado una gran indignación en la India. Veamos primero el vídeo y luego pues, veremos cómo ha repercutido esto en la reunión que ha tenido el presidente indio con Donald Trump. Bueno, este era el vídeo, un vídeo muy corto, pero que se veía la explosión, el ataque y cómo pues, ese ataque ha acabado matando a 3 tripulantes indios. La siguiente noticia nos dice la guerra de Irán dañó las relaciones entre Estados Unidos e India y nos dice es probable que las fisuras diplomáticas entre los dos socios estratégicos perduren más allá del conflicto. Es decir, que bueno, estemos atentos a la India, pero esta situación no ha ayudado para nada en el caso de la alianza de la India con Estados Unidos y parece que la India bueno, pues, cada vez está más abierta a formar parte de ese bloque que se opone al nuevo orden mundial. Pasemos ahora al tema de Latinoamérica, una semana más, para ver que toda esta confrontación que está habiendo en el mundo también se está trasladando ahí, como Estados Unidos quiere recuperar el control absoluto de toda esa zona sudamericana. Nos dice Trump pone al Perú en el radar estratégico de Estados Unidos, revela el embajador Navarro. Trump está muy enfocado en Perú.
En diciembre del año pasado, el presidente sacó la Política Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que pone bien claro que el hemisferio occidental es lo más importante para los Estados Unidos, sostuvo. También afirmó estar muy preocupado por la pesca ilegal china en aguas peruanas y el puerto de Chancay. Bueno, pues aquí lo dice, ¿no?, este embajador, la seguridad de los Estados Unidos, ¿no?, la Política Nacional de Seguridad de los Estados Unidos tiene bien claro que el hemisferio occidental, por tanto América del Sur y Central, es lo más importante para los Estados Unidos, sostuvo, ¿eh? Es decir, que aquí ya se delata claramente cómo ellos están por ese empeño, por ese objetivo. Bueno, pues ya sabéis que China pesca en las aguas del Perú, por lo visto, de una forma masiva, que ponen aprietos a los pescadores artesanales de ese país, y a la vez pues ha construido ese puerto gigantesco en Chancay, que Estados Unidos, pues, en fin, no le hace ninguna gracia, ¿no? Bueno, veremos cómo va avanzando todo. La cuestión es esta, ¿no?, como nos dice este artículo. América intensifica su giro a la derecha con los triunfos de Espriella y Fujimori. Estamos en un cambio de ciclo histórico en la región. Bueno, Fujimori pues, ha salido vencedora de las elecciones en Perú, es una gobernante de derechas, a la vez que también Espriella en Colombia. Bueno, pues parece que Donald Trump y Estados Unidos cada vez están consiguiendo más sus objetivos. La mayoría de las elecciones que se han producido en el continente en el último año han tenido como ganador al candidato de derecha, todos ellos aliados del presidente Donald Trump. Aquí lo veis, ¿no?, cómo se está reconfigurando todo el mapa de América. Así que todo este trabajo que está haciendo Estados Unidos para traer este nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial que, como hemos visto antes, va a poner a los pies del papado cuando sea el momento, bueno, pues esto, que va a ser una realidad, que va a venir gracias a esta guerra que está desarrollando Estados Unidos, también va a ser propiciada por situaciones que no van a tener nada que ver con la guerra, pero que van a ser igualmente situaciones muy potentes, ¿no?, como es el caso de estas señales que están profetizadas también en la Biblia, que acontecerán pues antes de la instauración del nuevo orden mundial y, por tanto, van a llevar a las personas a interesarse por las cosas espirituales, y de ahí pues el siguiente paso será sentirse atraídas por todos los mensajes del Papa y finalmente pues darle la gobernanza y la primogenitura en este mundo, ¿no? Todo esto va a ser un trabajo desarrollado evidentemente por quien tiene el control, que son esos ángeles caídos, quien tiene el control pues, del Rey del Norte y del Vaticano y de todos estos poderes que están trabajando para el nuevo orden mundial. Bueno, pues cuando esto acontezca realmente va a ser un antes y un después. Aquí tenéis la profecía en Apocalipsis 13, del 13 al 14. Bueno, sabemos que todo este tema de la Virgen va a tener una importancia clave en todo este tema de señales. Ya las han habido y está profetizado que van a haber unas señales como nunca vistas que van realmente a cambiar el paradigma y la mentalidad de las personas. Aquí vemos pues, al Papa León XIV cuando estuvo visitando España, concretamente Cataluña, en el monasterio de Montserrat, pues dando honor a esta Virgen Negra. Otra cosa que va a ser también un espaldarazo para el poder papal, pues va a ser la ley dominical que está profetizado que salga en Estados Unidos cuando sea el momento. Bueno, veamos pues cómo Dan Patrick, el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa, ha hecho unas declaraciones impresionantes esta semana en relación a cómo la Constitución norteamericana para nada dice que Estados Unidos tenga que funcionar separada de los poderes religiosos, ¿no?, que eso no lo pone la primera enmienda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, realmente están apretando para que cuando sea el momento, uniéndose el gobierno con estas agrupaciones religiosas, esas agrupaciones protestantes, pues declaren la ley dominical. Todo esto va a ser una realidad, está profetizado y sucederá. Bueno, vayamos a ver, por tanto, las declaraciones de Dan Patrick. Señor presidente, ¿puedo decir una última cosa? En cuanto al tema de la Iglesia y el Estado, eso se utilizó como un martillo contra casi todos nuestros testigos. Una de las recomendaciones importantes que hicimos, si eso ocurre en el futuro, si cualquier superior militar, un superintendente de un distrito escolar, alguien del sistema sanitario, quien quiera que utilice eso contra alguien que simplemente defiende su libertad religiosa o simplemente reza en público, que en un plazo breve, si alega la separación de Iglesia y el Estado, ese funcionario público debe explicar por escrito cómo ha violado la Constitución. Porque
Insisto, la separación de la Iglesia y el Estado no está en la Constitución. Y a partir de hoy, si alguien le dice eso y ocupa un cargo público, preste servicio en cualquier organismo con carácter oficial, tiene que señalar exactamente dónde ha violado la Constitución, porque no lo ha hecho. Y a partir de hoy, esa frase no debería volver a tener ningún poder sobre personas de ninguna religión en Estados Unidos. Gracias. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero si no voy equivocado, al lado del que hablaba estaba Ben Carson, ese adventista que forma parte también de todos estos tejemanejes para ir configurando y confirmando esa unión entre la Iglesia y el Estado, algo que va a ser nefasto y que va a traer pues esta ley dominical, una ley dominical que va a poner contra las cuerdas a todo adventista que quiera guardar el auténtico mandamiento bíblico, que es el cuarto mandamiento, el del guardar el sábado. Bueno, impresionante una vez más. También en relación a todo esto de la ley dominical, que va a venir acompañada lógicamente de una serie de marcas que se van a implantar en las personas para, en fin, que el gobierno y el nuevo orden mundial pueda controlar quién guarda ese domingo y quién no lo guarda, bueno, pues vemos cómo el Parlamento Europeo da el primer paso en la creación del euro digital para dar una alternativa a Visa y Mastercard. Así que todo aquel que no guarde la ley dominical, que no se ponga la marca de la bestia, pues no va a poder comprar ni vender, no va a poder acceder pues a todos estos sistemas digitales que ya empiezan a ser una realidad. Bueno, según parece, pues todo esto va a estar operativo, o quieren que esté operativo hacia, nos dice aquí, en el 2029, ¿no? Bueno, pues si la ley dominical se va a establecer en la primavera del 2028, bueno, pues todo va apuntando a estas fechas, ¿verdad? Todo va cuadrando cada vez más. Desde luego los tiempos van encajando de una manera impresionante y los hechos también. También se nos hablaba en la Biblia de que en el final de los tiempos la ciencia se aumentaría, la ciencia evidentemente del conocimiento de las profecías, pero también la ciencia tal como la conocemos hoy en día, los avances científicos. Os traemos esta noticia para ilustrar pues esta profecía. ¿Quién decide hasta dónde puede llegar la ciencia? Bueno, este es un artículo que plantea la disyuntiva moral acerca de estos temas de genética, ¿no? Hoy en día el ser humano ya tiene la capacidad de alterar el genoma humano y por tanto de crear una especie de engendros que, bueno, son humanos, pero a los cuales se les ha manipulado su genética. Esto, bueno, los propios científicos llegaron a un acuerdo hace tiempo de prohibirlo totalmente, pensaban que era algo que se excedía totalmente de lo que es mínimamente correcto, pero ya han habido casos de científicos que han traspasado esa línea. Bueno, en este artículo se preguntan, en fin, hasta dónde tiene o puede llegar la ciencia. Nosotros podríamos contestar esta pregunta y la respuesta es hasta donde Dios lo permita. Desde luego, tengamos en cuenta que los antediluvianos fueron destruidos precisamente porque llevaron la ciencia y concretamente el tema de la clonación y de la experimentación con la genética humana a unos puntos que Dios ya no lo permitió más y fueron destruidos. Bueno, hoy en día va a pasar lo mismo, como en los días de Noé será en nuestros días, y cuando estos científicos rebasen la línea de la paciencia de Dios, todo esto también va a hacer saltar todo por los aires. Va a ser ya lo que va a marcar definitivamente la segunda venida de Jesucristo. Una segunda venida que va a venir precedida, como también nos indicaban las profecías, pues por la venida del anticristo, por Satanás haciéndose pasar por Jesús. Aquí tenéis las profecías, nos decía, ¿no? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, pues aquí tenéis la palabra dragón, situaciones en donde este dragón, este Satanás ya estará mandando en la tierra cuando haya venido haciéndose pasar por Cristo en Jerusalén. Nos decía también, y adoraron al dragón en Apocalipsis 13:4, ¿no? Van a adorar al dragón, van a adorar a ese Satanás pensando que es Jesucristo en su segunda venida. Aquí van a ser muchísimos engañados, ¿no? Bueno, en relación a esta venida, que tantas veces hablamos de su implicación con todo el tema extraterrestre, porque van a hacer pasar por extraterrestres a todos estos que van a acompañar a este supuesto Jesús en esta venida del anticristo, ha salido también esta noticia del CERN esta semana, muy interesante, ¿no? Ya sabéis que bueno, hay voces que dicen que en el CERN, más allá de la investigación científica de la aceleración de partículas,
también se abre o se ha abierto o se intenta abrir una puerta dimensional. Vayamos a ver un poco todo esto porque se ha cerrado ahora para hacer mantenimiento y se va a volver a reabrir en 2030, cuando está alineado que va a venir este anticristo. Nos dice el CERN apaga su popular acelerador de partículas durante 4 años. Cuando vuelva a ser encendido será objeto de grandes mejoras que lo harán todavía más potente, nos dice el artículo. Volverá a encenderse en 2030. Bueno, si Jesucristo, el auténtico, viene en el otoño del 2031 y Satanás va a venir pues antes de las plagas, unas plagas que van a durar un año, bueno, pues este Satanás haciéndose pasar por Jesús va a venir hacia 2030, cuando ellos tienen previsto abrir otra vez este CERN, este acelerador de partículas, esta especie de puerta dimensional según algunos. Nos dicen los próximos 47 meses habrá cambios en los componentes ubicados en 2 de los 27 kilómetros del LHC, en particular en los imanes que son los responsables de centrar las partículas para que puedan haber más choques y aumentar la probabilidad de observar fenómenos raros o completamente nuevos. Bueno, fenómenos raros o completamente nuevos, Bueno, veamos este artículo que ya tiene unos años, en el cual leíamos esto. Una científica suiza afirma que bajo el CERN hay un portal por el que entran y salen seres de otras dimensiones. Y nos decía este artículo, historias de portales interdimensionales en el CERN no son nuevas. Por ejemplo, una fotografía de 2016 mostró una anomalía sobre el laboratorio tras el experimento AWAC. En Reddit, un supuesto científico del CERN relató un incidente en 2019 relacionado con un error en el LHC, resultando en la aparición de una luz amarilla y una esfera oscura que habría causado eventos catastróficos. La idea de dimensiones adicionales y portales interdimensionales no es nueva en la ciencia teórica. Físicos como Michio Kaku han discutido la posibilidad de un multiverso o múltiples dimensiones paralelas. Estas teorías especulan sobre estructuras en el espacio-tiempo, como los agujeros de gusano, que podrían conectar diferentes puntos del universo o incluso dimensiones distintas. Bueno, desde luego llama mucho la atención pues que el CERN cierre ahora sus puertas para hacer mejoras y justamente vaya a abrir en 2030. Desde luego da un poco de susto, ¿no?, leer todo esto. Bueno, veremos cómo va desarrollándose todo. Ahora os vamos a poner un vídeo para que veáis también una extraña escultura que ya hemos mostrado alguna vez, que hay en el CERN, la escultura de la diosa Shiva, una diosa que parece venir a través de una puerta dimensional, de un círculo a través de la cual aparece esta diosa Shiva, un círculo que está rodeado, si os fijáis en el vídeo, de llamas de fuego, ¿no?, como si se moviera ahí una especie de energía o de relámpagos. Desde luego todo se va preparando. Veréis también y fijaros en que esta diosa Shiva tiene una especie de alas, ¿no? Esto viene a ser, desde luego, los ángeles caídos, que van a usar probablemente estas puertas dimensionales para hacer su aparición triunfal en la Tierra, engañando a todos. Sí, es una imagen de Shiva. ¿Y por qué hay una imagen de Shiva en el CERN? La estatua de Shiva fue un regalo de la India para conmemorar su asociación con el CERN, que comenzó en la década de 1960. En la religión hindú, Shiva practica la danza Nataraya, que simboliza la fuerza vital. Y esta representación, como estás viendo, tiene 4 brazos. De los 4, los más importantes son los 2 superiores. En el derecho sostiene un tambor que al hacer sonar las notas da lugar a la creación, y en la mano superior izquierda encontramos una lengua de fuego, el Agni, como recuerdo de que el universo actual, pasado miles de millones de años, acabará destruyéndose. Total, creación contra destrucción. La danza se realiza con los pies posados sobre una forma que viene a simbolizar la ignorancia, y en esto me recuerda muchísimo a nosotros, a los profesores. Bueno, nos recuerda muchísimo a nosotros los profesores, dice, pero lo que nos recuerda es la humanidad, la pobre humanidad que va a recibir este gran engaño que va a acontecer pues hacia 2030 y que desde luego pues va a, en fin, a sacarlos de la ignorancia aparentemente para llevarlos a una nueva religión, a un nuevo tipo de adoración que va a traer estos ángeles caídos, van a traer a la tierra. Bueno, pues atentos a todo esto, ¿no? Realmente esa situación va a engañar incluso a los escogidos. Nosotros debemos de prepararnos, en fin, desde ya para que cuando sea el momento todo esto no nos sorprenda como ladrón. Veremos al final de esta conferencia, que ya estamos terminando, una cita de Ellen White en referencia a todo esto. Finalmente, la última profecía que os traemos hoy es esta, ¿no?, acerca de cómo, bueno, pues digamos lo que es el Espíritu de Dios se iría retirando de la tierra
a causa de toda esta situación que iría aconteciendo en los tiempos del fin. Bueno, esta es la penúltima profecía, luego todavía habrá otra. Bueno, aquí haremos un repaso, desde luego, pues de todo lo que ha ido pasando esta semana, centrada especialmente en terremotos, que han habido muchísimos, ha llamado mucho la atención, y también el tema de las ardillas zombie. Bueno, en primer lugar, Venezuela. Venezuela sufre un doblete sísmico, 2 fuertes terremotos en apenas un minuto, el mayor de 7,5. Bueno, pues desde luego ha sido terrible, todavía se está rescatando a gente, todavía no se sabe exactamente el número de víctimas que haya podido haber, pero todo apunta a que van a ser pues miles, ¿no? Van a ser muchísimas. Desde luego esto ha sido una gran tragedia, una desgracia para esta nación de Venezuela. Bueno, desde aquí pues les mandamos todo el soporte y todos los ánimos posibles, ¿no? Porque desde luego los necesitan. Bueno, también, como hemos estado viendo, ¿no? Todos los que hemos estado un poco atentos a todo esto, no solamente fue en Venezuela, sino que todo esto se ha ido extendiendo por una amplia zona del Pacífico, cosa que realmente ha llamado la atención de muchos. Un terremoto de magnitud 5,2 sacude la provincia occidental china de Qinghai. Bueno, pues en China también hubo un terremoto de 6,9 sacude el norte del Japón y se percibe en Tokio. Venezuela, Japón, California y Chile, 4 terremotos sacuden 2 continentes en cuestión de horas. Bueno, aquí lo veis, ¿no? El episodio más grave se ha producido en Venezuela, donde 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro norte del país con apenas segundos de diferencia. Bueno, pues esto ha llamado la atención a mucha gente, ¿no? También nos dice un terremoto en California. Bueno, pues ha sido algo realmente sorprendente, ¿no? Recordemos la profecía que Jesús dio a sus discípulos acerca que una de las señales de su segunda venida sería terremotos por muchos lugares, ¿no? Terremotos de una manera significativa, que irían en aumento de una manera significativa. Bueno, todo este acelerón que hemos visto esta semana, desde luego, bueno, pues llama mucho la atención y nos sitúa bastante en este escenario, por no decir totalmente. Nos dice, se registra temblor de tierra en República Dominicana hoy con 4,6 en la escala de Richter. Varios países sufrieron terremotos. Esta madrugada, 28 de junio, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Japón. Afganistán también sufrió un fuerte sismo, cuyos temblores se extendieron hasta el vecino Pakistán. La Tierra sigue temblando, registrado un terremoto de 5,5 en China y otro de 5,3 en Alaska, en pleno anillo de fuego del Pacífico. Bueno, pues aquí veis un poco la situación que ha habido en este mapa, todos estos terremotos a lo largo de esta costa, esta línea de fuego, este anillo de fuego, como le llaman, ¿no? Bueno, pues estas placas tectónicas que se mueven y que causan estos terremotos, pues bueno, parece que desde luego están llevando la situación a unos extremos nunca vistos, ¿no? Bueno, veremos cómo va desarrollándose todo esto, pero las profecías son claras. Van a haber terremotos en diferentes lugares y desde luego esto va a ser una de las señales claras de que la segunda venida de Jesucristo está muy cercana. Aquí veis, ¿no? Terremotos en Japón, California y Papúa. No hay pruebas que estén relacionadas con los de Venezuela. Bueno, claro, los científicos no encuentran conexión, pero desde luego, si uno lee la Biblia, es claro que hay conexión con los tiempos del fin. Vayamos ahora con este tema de las ardillas zombie, algo que también ha llamado mucha la atención estos últimos días. Nos dice, alarma en Estados Unidos por la proliferación de ardillas zombie. Se contagian fácilmente. Vayamos a ver qué es esto. Los típicos jardines suburbanos de numerosas zonas de Estados Unidos están siendo escenario de una plaga de ardillas enfermas que han provocado la alarma entre la población debido a las deformidades que sufren los animales. Estas ardillas, calificadas como zombies, sufren una enfermedad viral de la piel llamada fibromatosis de las ardillas, causada por el llamado leporipoxvirus. El virus se propaga por contacto directo entre ardillas sanas y las lesiones o saliva de ardillas infectadas. El virus provoca el crecimiento de bultos o verrugas que supuran líquido. Esta afección cutánea puede desaparecer por sí sola, pero en casos graves los tumores pueden afectar a los órganos internos y resultar mortales. Aquí veis una de estas ardillas, desde luego da cosa, ¿no? Da asco, ¿no? Ver esto, pero realmente es una pena ver un animal tan bello como las ardillas, que tienen esa gracia al moverse, ¿no? Y que son realmente animales hechos por Dios, ¿no?
cómo están acabando, ¿no? Cómo están acabando en este final de los tiempos. Bueno, aquí veremos una profecía que ya alertaba de todo esto. Para acabar el artículo nos dice: estados como Maine, Florida, Carolina del Norte y Michigan, así como algunas zonas de Canadá, son el escenario de propagación de este virus, que por fortuna es inofensivo para humanos y mascotas. El aumento en el número de ardillas avistadas podría deberse a los comederos para pájaros, donde las ardillas infectadas exponen a otras el virus al dejar su saliva u otros fluidos en las semillas no consumidas. Y vayamos a recordar esta profecía, ¿no? Esta profecía también acerca de los tiempos del fin, de cómo habría grandes extinciones de animales, grandes muertes de animales. En Oseas 4, del 1 al 3, nos dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y efectivamente, esto es lo que estamos viendo hoy en día. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Así que esta profecía, esta antigua profecía de Oseas, cada vez se está cumpliendo más también. Estas señales en los animales, en esas muertes de animales y en estas plagas también tan desagradables entre ellos, animales absolutamente preciosos como pueden ser las ardillas, pues todo esto son señales que vienen a impactar la psique humana y vienen a alertarnos de que realmente algo grande se está por venir, se está acercando y bueno, pues van a traer las últimas escenas de este mundo. Estemos atentos y preparémonos porque todo esto cada vez va a ser más una realidad. Y finalmente, pues en relación a esta situación de que el Espíritu Santo se iría retirando de la tierra, 11 muertos en el accidente de una avioneta en Francia que trasladaba a paracaidistas. En el viaje viajaban el piloto, 5 instructores y 5 alumnos que iban a realizar un bautizo de paracaidismo. Pues vaya manera de morir, ¿verdad? 14 muertos al estrellarse un helicóptero de la petrolera de Arabia Saudita. Al menos 6 muertos y varios heridos en un tiroteo en el centro de acogida de Alemania, en un centro de acogida. Bueno, pues todo esto son también escenas que nos vienen a señalar que todo esto irá en aumento y que también son señales de la pronta venida de Jesucristo. Para acabar con esta profecía y con lo que hemos visto esta semana, pues vayamos a ver un vídeo acerca de un atropellamiento que hubo en México y que realmente también denota que el amor de muchos se va enfriando. Bueno, esto sucedió durante las celebraciones de un partido de fútbol. Y finalmente, ahora sí, la última profecía que os traemos hoy, pues es esta. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y efectivamente, esto también está aconteciendo, no solamente la Biblia, sino también pruebas arqueológicas que vienen a demostrar que el relato bíblico es totalmente verídico. Hoy nos traemos una prueba arqueológica, os traemos un vídeo que ya tiene un tiempo, en el cual nos daremos cuenta, en una demostración de lo que es el uso de la honda, una honda tipo como la que usó David para matar a Goliat, dándole con esa piedra en toda la frente. Bueno, pues cuando uno lee ese relato bíblico, hasta cierto punto se queda extrañado, ¿no? Que bueno, con un golpe de piedra pueda morir alguien, pero desde luego, cuando veamos cómo se usa una honda, cómo se usaba, por tanto, también en esos días, entenderemos cómo el relato bíblico es absolutamente preciso. Vayamos a ver el vídeo, que dura unos pocos segundos. Máquina, veremos la velocidad de esta onda muy larga. Bueno, pues ya vemos la potencia que puede desarrollar una onda de este tipo. Pues hasta aquí esta conferencia de hoy. Hemos hecho pues el repaso de las noticias más importantes que han ido saliendo estos últimos días. Y para terminar, pues os vamos a poner, como siempre, una cita de Ellen White. Nos dice: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo, y atención a esto, estudiando diligentemente la palabra de Dios, por tanto la Biblia, y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos.
Si hacemos esto, si seguimos este consejo, este gran consejo, realmente, cuando acontezcan estas escenas que tenemos por delante, tan impresionantes que van a venir, pues va a ser la única garantía que vamos a poder llegar a tener para resistir todo esto. Si no hacemos esto que nos decía aquí Ellen White en este escrito, pues realmente seremos engañados como la mayoría. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Dejaros como siempre pues con las páginas web oficiales donde tenéis pues el resto de conferencias donde podéis consultar todo lo que se ha ido presentando. Aquí tenéis el Blogspot y estas son las conferencias que vamos presentando los sábados por la tarde. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Como siempre esperamos que haya sido de vuestra utilidad. Invitaros pues al jueves, que vamos a tener la parte en donde vamos a analizar al Vaticano, ese poder que en realidad es el que está detrás de todo. Increíblemente el Vaticano es el que está detrás de todo, moviendo pues los hilos para que acontezca este nuevo orden mundial y ellos pues poder protagonizar las últimas escenas de este mundo para dar la bienvenida al Anticristo. Esto lo veremos el jueves. Así que nada más, gracias a todos los que colaboráis con el canal, gracias también por vuestra atención, que Dios os bendiga y hasta pronto.